Gracia presenta. En este mundo en el cual nosotros vivimos, hay muchas luminarias, hay muchas personas que se les califica como personas que tienen luz, que dan luz a este mundo, ya sea porque son expertos en el deporte, ya sea porque son expertos en la moda, porque son buenos actores, o porque son simplemente gente de conocimiento de ciencia. Y cuando alguno de ellos muere, por lo regular ponen que una luz se ha apagado. Y es la manera como describimos las vidas de hombres y mujeres alrededor del mundo, como luces. Y hay veces cuando hablamos de cuestiones espirituales, también hablamos acerca de aquellos que tienen la luz, refiriéndose a aquellos que tienen la verdad, ¿verdad? Una persona que proclama conocer de Dios o conocer a Dios, muchos lo pueden catalogar como una persona que tiene la luz y entonces tiene el conocimiento y se le busca a esta persona. Pero vamos a ir a la palabra de Dios para que nosotros aprendamos acerca de quién es la luz verdadera. Y vamos a ir a Juan capítulo 1 y vamos a leer versículo 9 al 13 y vamos a ver lo que la Escritura nos dice ahí acerca de la luz verdadera. Dice en el versículo 9, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora vamos a ver entonces quién es la luz verdadera que Juan escribe aquí al hacer esta introducción a su evangelio. Está hablando que hay una luz verdadera en el versículo 9. ¿Y quién es la luz verdadera? Bueno, está hablando de una persona. Y esa persona es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él, Juan, está apuntando y diciéndonos a todos nosotros, a través de su escritura, nos está diciendo que la luz verdadera es Jesucristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que la luz verdadera es un hombre real, verdadero, que vivió en medio de nosotros. Y que es la luz, esa es la luz que nosotros debemos de recibir, la luz que nosotros debemos de seguir. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera, que es Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Así que, ¿qué es alumbrar a todo hombre? ¿Qué significa alumbrar a todo hombre? Bueno, lo que significa es que Dios se reveló a los hombres. Dios no es un Dios que no se pueda conocer, Dios es un Dios que se da a conocer. Es un Dios que quiere que toda la humanidad, hombres y mujeres, lo conozcan. Por lo tanto, Dios no es un Dios escondido. Muchas personas pueden pensar que Dios es un Dios que se esconde porque hay veces se les hace muy difícil poder tener una relación con Él, poder tener comunicación con Dios, poder entender a Dios. Por lo tanto, piensan que Dios está escondido, que Dios no se deja ver, que Dios no se muestra, que Dios no enseña quién es Él. Por lo tanto, estamos sumidos en la ignorancia. Sin embargo, la Escritura nos dice que no es así. Porque la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, se manifestó para que todo hombre pueda conocer a Dios. Sin embargo, la Escritura, si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, nosotros nos damos cuenta que a pesar de que Dios se ha revelado a los hombres no lo entienden, no lo han recibido, no creen en Él. Dice en el versículo 18 de Romanos 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La Escritura claramente está diciendo que todo lo que se conoce de Dios es conocido, porque Dios no se escondió, sino que Dios se dejó ver. Dios se reveló al hombre y a la mujer. Sin embargo, por el corazón duro del hombre, no lo reciben y no lo pueden ver. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces la Escritura nos está diciendo que los hombres y mujeres alrededor del mundo no tenemos excusa de decir que no podemos conocer a Dios, que Dios no nos escucha, que no entendemos a Dios, que Dios está escondido. No hay excusa de poder decir eso, porque Dios se ha revelado a todos y cada uno de nosotros. El problema es entonces nuestro corazón. Él se ha dado a conocer, pero nosotros hemos preferido seguir nuestra propia voluntad y ir en contra de la revelación de quién es Él. Lo rechazamos y nosotros mismos lo escondemos, nosotros mismos lo hacemos a un lado. Ahora regresando entonces al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, volvemos a repetir, dice, aquella luz verdadera, que es Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, ¿qué es esto de que estaba la luz? ¿Dónde estaba la luz verdadera? Dice que la luz verdadera estaba en el mundo. Quiere decir eso, que la luz verdadera, que es Jesús, que es Dios, se encarnó. En otras palabras, Dios se hizo hombre para nacer como hombre y para vivir como hombre en medio de nosotros. Dios se reveló en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios tomó forma de hombre. Dios, entonces, podemos decir que se hizo carne para estar en medio de nosotros. Entonces, esa luz verdadera estaba en el mundo, y dice la Escritura en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra mundo? ¿Qué es mundo? Bueno, en griego la palabra es cosmos, y lo que significa, tiene tres significados esta palabra en el griego. La primera es, el mundo, está hablando del mundo físico, ¿sí? Está hablando de la creación, está hablando de este planeta Tierra, el mundo que Dios hizo, el mundo físico. Segunda manera como se usa esta palabra en la Escritura es cuando habla acerca de la humanidad, cuando habla del mundo, los hombres y las mujeres. Este mundo se refiere a hombres y mujeres. Y la tercera manera como es usada esta palabra en la Escritura es el mundo como el sistema que es dominado por Satanás. Este mundo dominado por Satanás. El sistema de este mundo es un sistema dominado por Satanás. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el contexto del versículo 9 y del versículo 10, se utiliza de dos maneras esta palabra cosmos. En primer lugar, dice en el versículo 9, venía a este mundo. Se está refiriendo al mundo tierra, ¿verdad? Al mundo que él hizo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entendemos por la Escritura que Dios hizo los cielos y la tierra. Él formó el universo, Él formó las estrellas, los soles, Él formó la tierra para que en la tierra habitáramos nosotros como su creación. Amén. Entonces es el mundo que fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo para darle la gloria a Él. Amén. Y entonces vemos nosotros que después dice en la última parte, pero el mundo no le conoció. Entonces está refiriéndose ahí ya no al mundo tierra, sino se está refiriendo a que los hombres y mujeres no le conocieron. Él vino al mundo, vino a esta tierra,
Pero el mundo de hombres y mujeres no le reconocieron, lo rechazaron, lo hicieron a un lado, no lo buscaron. Versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿quiénes son los suyos? ¿Quién es este? ¿Quiénes son los suyos? Bueno, los suyos son el pueblo de Israel. Él vino y se manifiesta en primer lugar al pueblo de Israel, se manifiesta a los judíos, pero Él viene entonces para salvar a toda la humanidad. Pero los suyos, el pueblo de Israel, lo rechazó, lo hizo a un lado, no quiso nada con Él. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 18, y vemos nosotros la razón por la cual los hombres lo rechazaron. Dice el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de ellos, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué Israel rechazó al Mesías? ¿Por qué Israel rechazó a la luz verdadera? Por la dureza de su corazón. Ahora, ¿por qué los hombres, el mundo, la humanidad, los hombres y las mujeres rechazan a Jesucristo, al Señor Jesús? Por la dureza de su corazón. Esta es la realidad de toda la gente que rechaza al Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces, regresando a Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13, cuando nosotros vemos ahí que la luz verdadera es Jesucristo, vemos que esta luz verdadera gráficamente ilustra la ceguera del mundo. Cuando vemos nosotros que la luz alumbró, que la alumbró Cristo, lo que está mostrando es que en el mundo hay una ceguera, que todo hombre y toda mujer son ciegos, y son ciegos espiritualmente, porque no pueden ver la luz verdadera que es Jesucristo. Esta es la condición que todos nosotros estábamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Esta es la condición como muchos de nuestros familiares que no tienen a Cristo están ciegos espiritualmente. Es la condición como muchos de nuestros amigos y vecinos están ciegos espiritualmente porque no tienen a Cristo Jesús, la luz verdadera en sus corazones. Es la condición de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de escuela, de la gente con la cual nos topamos todos los días cuando salimos al trabajo, cuando caminamos por las calles, encontramos gente a la derecha y a la izquierda, gente que están ciegos espiritualmente porque no pueden ver la luz verdadera. Esa es la condición del hombre y la mujer. Los incrédulos son ciegos espirituales porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vayan ustedes a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, para que ustedes miren ahí lo que la Escritura nos dice acerca de eso. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. ¿Qué quiere decir el Dios de este siglo? Está diciendo el Dios de este sistema, de este tiempo en el cual nosotros vivimos, de este sistema, de este mundo. Nosotros deseamos que en este mundo haya cosas buenas y sucedan cosas buenas tanto en la política como socialmente, como en la cultura, que haya salud, que haya paz, que haya bendición. El problema de este mundo es que está bajo el Dios de este siglo, y el Dios de este siglo es Satanás. ¿Quiénes son los que verdaderamente gobiernan las naciones? Nosotros podemos pensar que quien gobierna las naciones son los presidentes por los cuales nosotros votamos. Pero la realidad es que por muy bueno que sean los presidentes por los cuales nosotros votamos, no pueden hacer verdaderos cambios en este mundo porque están atados al sistema. Porque por mucho que quieran hacer cosas buenas,
están obligados también a hacer cosas malas o a permitir que haya cosas malas en este mundo. Se negocia entre los políticos, para que ellos logren hacer algo bueno, tienen que hacerse de la vista o ciegos y no ver las cosas malas que ellos permiten en este mundo. Por lo tanto, está corrupto el sistema. Y está corrupto el sistema, ¿por qué? Porque está bajo el Dios de este mundo, que es Satanás. Versículo 4, capítulo 4 de 2 Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? La Escritura nos está diciendo que lo que el Dios de este mundo quiere es cegar a los hombres y mujeres, y lo hace de hecho, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás usa toda artimaña para que tú y yo no busquemos de Dios, para que tú y yo no nos acerquemos a Dios, para que tú y yo no conozcamos de Dios. Siempre está ahí poniéndonos trabas para que nosotros no podamos llegar al conocimiento de Dios. Ese es el trabajo de Él, ese es el deseo de Él, cegarnos para que nosotros no podamos conocer al verdadero Dios, único y verdadero Dios. Y pone toda clase de trabas en nuestras vidas, desde las más simples, de las más superfluas, más vanas, hasta las más duras que pueda haber en nuestra vida. Muchas veces son obras del enemigo para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Ponemos excusas, estamos cansados, nos duele la cabeza, hoy no, pero mañana sí, y tantas cosas que nosotros podemos decir para alejarnos de Dios. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Bueno, que Satanás está contento porque está logrando su propósito de cegarnos para que no veamos la luz del Evangelio. Bueno, entonces vemos nosotros que es el Dios de ese siglo el que hace eso. Ciega espiritualmente a la gente. No puede entender. Mucha gente dice, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Y entonces, como no la entiendo, ya no la leo más, porque no la entiendo. Y entonces, ¿quién está ganando ahí? El enemigo. Porque tú ya no vienes a la Escritura, tú no te haces el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios, y lo único que se glorifica es el enemigo, y no glorificas a Dios porque no conoces de Dios. Ahora, la Escritura nos dice claramente que la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, vino con el propósito de librarnos de las ataduras, de las cadenas del enemigo. Que el enemigo usa nuestro pecado para mantenernos atados en la condición en la cual nosotros estamos. Ahora quiero que entendamos claramente esto. No quiero que caigamos en el error de decir que todo lo que pasa en nuestras vidas es culpa del enemigo, porque no es así. La gran mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida son culpa de nosotros mismos, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones. En otras palabras, si tú engañas a tu esposa, no es porque el enemigo hizo que la engañaras, no, es porque tu corazón deseó hacer eso. Si tú te drogas, no es porque el enemigo te hizo que te drogaras, no, es por el deseo de tu corazón que tú haces eso. Lo único que el enemigo hace es aprovecharse de la condición de tu corazón para mantenerte en ese mismo nivel, para que no salgas de ahí, para que estés atado a ese estilo de vida, a esa manera ciega de vivir la vida. Pero Jesús, nuestro Señor, vino como el ungido de Dios y vino para darnos libertad, liberarnos a nosotros los que somos cautivos, para dar libertad a los presos y apertura de la cárcel, dice la Escritura. Y vayamos a Isaías 61, para que ustedes vean ahí en Isaías 61 lo que la Escritura dice,
Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora vayan ustedes a Lucas, capítulo 4, versículo 17, donde encontramos al Señor Jesucristo utilizando esa escritura para mostrar que está hablando de Él mismo. Lucas, capítulo 4, versículo 17 y 18. Vamos a leerlo desde el 16. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Está hablando del Señor Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces, versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Esta escritura está hablando de mí, Señor Jesús, y hoy se ha cumplido en medio de ustedes. Él vino a ¿qué? A darnos libertad, a darnos vista. Ahora nosotros entendemos que el Señor Jesucristo en su ministerio sanó a miles de personas. La Escritura, cuando tú lees los evangelios, tú te das cuenta que puedes contar los números de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Pero la Escritura también nos dice que Él, donde quiera que Él iba, sanaba a la gente. Por lo tanto, nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo sanaba físicamente a todo lugar donde iba. Todas las personas se sanaban físicamente por la presencia de Él. Ahora, Él sanaba ciegos, ¿verdad? Él sanaba de la lepra, Él sanaba toda clase de enfermedad, apuntando físicamente a lo que espiritualmente el Señor Jesucristo hace. Porque la palabra salvar y la palabra sanar es la misma palabra. Salvar y sanar. Por lo tanto, cuando Él sanaba, estaba mostrando la salvación que Él había traído y estaba sanando físicamente a las personas. Ahora nosotros, cuando leemos la Escritura, podemos entender que Él vino a sanarnos de la ceguera espiritual en la cual nosotros nos encontramos. Vino a liberarnos de la esclavitud del pecado en el cual nosotros nos encontramos. Él vino a romper toda clase de cadena que nos ata en el pecado y a darnos libertad para la gloria de Él. Amén. El Señor Jesús entonces es el ungido de Dios, el único que nos puede mostrar la verdad, el único que nos puede dejar ver su luz verdadera y nosotros venir a la presencia de Él. La ceguera del mundo no tiene excusa. ¿Por qué no tiene excusa la ceguera del mundo? ¿Por qué? Porque la luz verdadera alumbra a todos los hombres. Eso es lo que dice el versículo 9, que Él vino a este mundo y alumbró a todos los hombres. Por lo tanto, la gente no tiene excusa. Y a pesar de que la gente que la gente no rechaza al Señor, debemos entender que la gente tiene conciencia, ¿verdad? Y esa conciencia
es quien Dios la ha dado al hombre. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer sabe cuál es la verdad. Lo que pasa es que rechazan la verdad y no quieren recibir la verdad. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Amén. Dice así, Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Lo volvemos a leer. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién va a tener la luz de la vida? Quien sigue a Jesús. Todos los que seguimos a Jesús vamos a tener la luz de la vida. Pero ahora miren lo que dice Juan 3, 19 al 20. Juan 3, 19 al 20. Le doy tiempo que lleguen. Amén. Ok. Juan 3, 19 al 20 dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa escritura? La escritura está diciendo que la gente está ciega espiritualmente porque ama más las tinieblas que la luz verdadera que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la gente no tiene excusa, porque conocen la verdad, pero prefieren andar en tinieblas que venir a la luz de Cristo, y lo rechazan. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Quiere decir que aborrecen al Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hablamos del infierno y decimos que va a haber mucha gente en el infierno, para muchas personas al escuchar la palabra infierno piensan que no es correcto, porque si Dios es amor, ¿por qué va a haber infierno? Si Dios es amor. Bueno, va a haber infierno porque la gente aborrece, no aman, aborrecen la luz, pero aman las tinieblas. Rechazan a Jesucristo, pero prefieren las tinieblas. Es por eso entonces que van a parar. ¿A dónde? Van a parar en el infierno. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, mucha gente prefiere, ¿verdad?, negar a la luz porque aman su pecado, porque les gusta la manera de vivir. En otras palabras, es una ceguera voluntaria. Voluntariamente se someten a esa ceguera de no querer ver. Y no quieren ver porque si miran la luz verdadera, entonces sus obras van a ser descubiertas. Y lo que la gente no quiere es que se descubra la verdad de cómo viven sus vidas. Porque la luz ilumina todo, y esa luz es Cristo Jesús, quien saca a la luz todo pecado y toda mentira. Por eso nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, a Cristo, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, nuestros malos sentimientos. Que Dios tenga misericordia de la condición de nuestro corazón, y debemos de arrepentirnos y hacerlo sinceramente, para entonces nosotros recibir el perdón de Dios. Amén. Así que si tú estás cansado del pecado, si tú estás cansado en la manera como vives, de una manera vana, de una manera que realmente nunca estás satisfecho, que realmente nunca estás contento, solamente la felicidad son por momentos, en los momentos de placer, en los momentos de donde estás emocionado por lo que estás haciendo, por lo que te está yendo bien, pero en el siguiente momento, ¿cómo estás? En el siguiente momento estás
abajo, deprimido, buscando nuevamente un nuevo momento donde vuelvas a sentirte bien. ¿Y cómo viven sus vidas? De momento a momento a momento. Pero esa clase de vida no tiene sentido. Esa clase de vida no va a ningún lugar. Nunca logras nada. Nunca estás satisfecho. Lo único que hay en ti es tristeza, es dolor, es sufrimiento. ¿Por causa de quién? ¿De Satanás? No. Por causa de tu decisión. Por causa de voluntariamente cegarte y no querer ver la luz verdadera que es Cristo Jesús. Ven a Cristo. Ríndete al Señor Jesús. Ríndete completamente al Señor Jesús. Tener a Jesús en el corazón no significa simplemente una oración y decir, Señor Jesús, me arrepiento y te recibo en mi corazón. No. Tener a Jesucristo en el corazón es seguir a Jesús. Caminar con Jesús. Hacer lo que Jesús hace y te manda hacer. Seguir su ejemplo de Jesús, el que nos dejó en la Escritura. Obedecerlo a Él. Vivir para Él. Que todas las decisiones que vas a tomar ya no las tomas por tu propia voluntad, sino que ahora las sometes a Cristo Jesús. Y le pides a Él permiso, y le pides a Él dirección, para que sea Él quien guíe cada paso de tu vida. Todo lo que tú hagas ahora está sometido a Cristo, porque Cristo es tu Señor y Cristo es tu Salvador. Es la luz verdadera que ha llegado a tu vida. Yo te invito a que sigas a Jesús. No tan solo que recibas a Jesús, sino que sigue a Jesús. Vive para Jesús. Dile al Señor Jesús, yo hoy me cansé de vivir mi vida que no tiene sentido. Que lo único son momentos de placer que se terminan y nunca estoy satisfecho. Que no tiene sentido mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo en mi corazón, pero te recibo en mi corazón para seguirte a ti, para caminar cada paso que yo dé sea dirigido por ti, porque tú eres la luz verdadera. Tú eres quien me iluminas verdaderamente. No las luces que el mundo ofrece, sino tú, Jesús, el Mesías, el Salvador. Ahora vayamos al versículo 12 y 13 de ahí de Juan, capítulo 1. Y vemos nosotros que ahí en Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay un grupo que son ciegos espiritualmente, incrédulos, pero hay otro grupo que estaba igual como ellos, pero ha salido de ese grupo. Y ha salido de ese grupo porque a ellos Cristo les ha dado vida, porque han creído en Él, porque le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hizo hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué está hablando ese versículo 12 y 13? Está diciendo que aquellos que estaban ciegos, incrédulos, ciegos espiritualmente, ahora por la obra del Espíritu Santo, creyeron en la luz verdadera que es Cristo, y Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y los engendró, los hizo nacer de nuevo, los hizo hijos de Dios, por la voluntad de Él, no por la voluntad de sangre, no por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Él. Piensa en esto. Tú te casas
y tú le pides, quieres tener hijos, y le pides a la esposa, o la esposa te pide a ti, vamos a tener hijos, vamos a engendrar hijos, por lo tanto, tienen relaciones sexuales, en amor, en el matrimonio, ¿y qué es lo que sucede? Un bebé. 9 meses después, lo pueden tener en sus brazos. ¿Esa voluntad de quién fue? Bueno, de ustedes, como esposos, que se unieron y decidieron tener hijos. Pero en el caso espiritual, quien decidió tener hijos es Dios. ¿Y cómo decidió tener hijos Dios? Pues rescatando a estos que estaban ciegos, sacándolos de la ceguera, mostrándole la luz verdadera, que es Jesucristo, y haciéndolos que nacieran de nuevo, que nacieran espiritualmente, que fueran un hombre o una mujer diferente, ya no ciega espiritualmente, sino que ahora un hombre o una mujer que mira la verdadera luz de nuestro Señor Jesucristo. Y Él entonces nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Y somos completamente diferentes. Cuando ahora queremos pecar, o pecamos, mejor dicho, ya no nos sabe igual, ya no podemos. Sino que es lo que sentimos en nuestro corazón, tristeza porque hemos pecado. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra vida, en nuestro corazón? Nos sentimos muy tristes, lloramos, nos arrepentimos y venimos corriendo a pedirle perdón a Dios por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver claramente la verdad de Dios. Antes no lo podíamos ver y lo disfrutábamos. Pero ahora lo vemos claramente. Nos arrepentimos y pedimos perdón. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Miren ustedes en Juan, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo del versículo 1 para entender el contexto. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no puede ver el reino de Dios? Porque está ciego espiritualmente. Porque está ciego y no puede ver espiritualmente. Pero el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora puede ver las cosas de Dios y entender las cosas de Dios. Ya no son más locura. Para los que están ciegos, todo lo de Dios es locura. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, todo lo que está en Cristo, todo lo verdadero de Dios, es sabiduría de Dios, es poder de Dios, es bendición para nosotros. Miren ustedes el versículo 7, dice el Señor Jesús, le dice a Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera de llegar a la presencia de Dios sino naciendo de nuevo. Todo hombre y toda mujer que quiere vivir eternamente con Dios tiene que nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva para la resurrección de por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces la Escritura está diciendo ahí que bendito Dios y Padre, quien nos
nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien te hace nacer de nuevo. ¿Tú quieres nacer de nuevo? ¿Tú quieres nacer de nuevo? ¿Ser un hombre, una mujer diferente? Pídele al Padre que te permita nacer de nuevo. Si no le pides al Padre que te permita nacer de nuevo, simplemente no puede ser realidad eso en tu vida. Señor, hazme una nueva criatura. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Ten misericordia de mí. Déjame nacer de nuevo. Ya no quiero ser más ciego espiritual. Ahora quiero ver la luz verdadera. Quiero ver a Cristo Jesús. Ahí mismo, en 1 Pedro 1, vayan al versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces tú puedes nacer de nuevo porque es la voluntad del Padre quien te hace que nazcas de nuevo, y es por una simiente que es incorruptible, que es la simiente de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi oración es que el Espíritu Santo me use a mí, un hombre inútil, un siervo inútil, para hablarte la palabra de Él, para que tú la escuches, para que tú la leas, para que por medio de su palabra tú sientas en tu corazón y recibas en tu corazón a Cristo Jesús y cómo Él te hace nacer de nuevo, a ser una nueva persona en Cristo. Una nueva persona en Cristo es alguien que cambia de dirección. Ciego, ciega, ibas en esa dirección, pero al venir a Cristo y nacer de nuevo, cambiaste de dirección y vas en la dirección opuesta. Si la gente que va caminando en una dirección ciega dice arrepentirse, pero no hay cambios en su vida, quiere decir que solamente fue remordimiento, fue emoción, fue cualquier cosa, pero Cristo no la ha hecho nacer de nuevo, sigue en la misma dirección. Pero aquel que se arrepiente sinceramente es uno que cambia de dirección y va en la dirección opuesta. Y Dios lo ha hecho una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y las decisiones que toma, muy diferentes a las que tomaba antes, porque ahora está en la luz que es Cristo Jesús. Te invito que recibas a Cristo, sigue a Cristo. ¿Cómo puedo saber, pastor, si he nacido de nuevo? Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Porque ahora, cuando pecas, ya no lo haces de la misma manera. Ya no lo sientes igual. Te sientes incómodo, te sientes triste, te sientes sucio, te sientes que eso ya no es para ti. Y vienes con llanto a pedir perdón a Dios. Y haces algo que antes no hacías, vas corriendo y le pides perdón a la persona con la cual pecaste o le insultaste. Y le pides perdón por lo que has hecho. Y comienzas a corregir tu vida en todas las áreas. Comienzas a dejar prácticas que antes tenías, que ahora te das cuenta que no te convienen, y comienzas a abandonar eso, y comienzas a sentir que hay un gozo en tu corazón, que ahora miras las cosas diferente, mires la vida diferente, disfrutas las cosas simples de Dios, de la creación, cuando miras el cielo, cuando miras las estrellas, cuando miras el rostro de un niño, comienzas a amar a la gente sin conocerla y comienzas a querer
que eso que tienes tú en tu corazón, ahora tú quieres que la otra persona lo tenga. Pero lo más maravilloso es que quieres también que lo tengan tus enemigos. Los que antes eran tus enemigos, ahora los amas. Y ahora quieres que ellos vivan para Cristo, por Cristo y para Cristo. Y que ellos sean salvos también, y que lo que tú tienes ellos lo tengan. Y oras por ellos y deseas la bendición para ellos. No deseas el mal para ellos, sino deseas bendición para ellos. Deseas que les vaya bien, que prosperen, que haya abundante bendición en sus vidas. ¿Por qué? Porque ya no hay rencor en tu corazón, ya no hay odio, ya no hay ningún mal sentimiento. Cristo lo ha quitado completamente porque te ha hecho una nueva criatura en Él. Te ha hecho hijo o hija de Dios. Espero que hoy, desde hoy tú decidas caminar con Cristo y vivir para Él. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.